Vincent van Gogh, 1853 a 1890. Desenfrenada ansiedad para encontrarse a sí mismo. Desbocado impulso por servir al prójimo. Honesto, humilde y sincero. Siempre en busca del amor. Y sobre todo, una ardiente pasión que desbordaba en sus magníficas pinturas, debido a que utilizó el arte como medio de expresión del amor. Una mezcla de agonía y éxtasis. Así es como podríamos describir a Vincent van Gogh. Este holandés de cabello rojo intenso y profundos ojos azules pasó su juventud frente a su caballete de pintura, siempre abrigando la esperanza de vender alguno de sus cuadros, pero en ese tiempo nadie los compraba, ni siquiera por unas cuantas monedas, porque no lo comprendían, primordialmente porque introdujo un nuevo impresionismo. En vida solamente logró vender 2 cuadros, uno de ellos a su hermano, aunque algunos años después de su muerte, sus trabajos fueron calificados como obras maestras. En la actualidad sus cuadros ya no se venden, están en los museos más famosos del mundo, valuados en decenas de millones de dólares. Expresaba Van Gogh a su hermano Theo. El pilar de mi vida siempre has sido tú, Theo. Me has comprendido y apoyado sin condiciones. Dentro de todas mis confusiones, querido hermano, has estado a mi lado con tu corazón, aunque la mayor parte del tiempo a una gran distancia física. Solamente de pequeños yo te daba la mano por ser tú el menor, pero ahora eres el grande, el prudente, el triunfador. Comprendo que me trajiste a esta casa para enfermos mentales por mi bien, en un intento para curarme de estas extrañas crisis que me hacen parecer loco, pero no estoy loco. Yo no soy como todos estos pobres dementes con quienes comparto mi vida. Yo lo único que quiero es pintar. Entre los barrotes de mi habitación veo el campo brillando de colores y recuerdo mi infancia feliz en Groot Zundert, jugueteando solamente contigo, porque los demás me consideraban algo extraño y excéntrico, y a papá siendo ministro religioso, con extrema rectitud, y con el firme deseo de que yo, su mayor, siguiera sus pasos. Cuando tenía 19 años estaba encantado trabajando en Londres, en una de las famosas galerías Goupil, posesión de los tíos, en donde ganaba buen dinero. Hasta me felicitaron y me permitieron un aumento de sueldo. Y yo, como buen miembro de familia Van Gogh, me interesaba en las pinturas, aconsejaba a mis clientes y concretaba la venta. Mientras rentaba una habitación cerca de mi trabajo, me enamoré de Úrsula, la hija de los dueños de la casa en donde vivía. Entonces decidí casarme con ella, y así se lo comuniqué a mis tíos. Pero cuando por fin se lo pedí a ella, se indignó argumentando que ya estaba comprometida con otro. Aquí empezó mi derrumbe. Era imposible que me rechazara, que no aceptara todos mis ruegos y al final que la madre me pidiera que desocupara el cuarto. Perdí el interés en mi trabajo, criticaba a mis clientes por su mal gusto y obviamente dejé de vender. Únicamente parecía encontrar placer con mi lápiz en la mano, bosquejeando lo que fuera. Mi tío me despidió y mi padre me metió a una escuela para convertirme en predicador. Pero a pesar de dedicar más de 15 horas al estudio, no logré pasar el examen. Sin embargo, ya se había despertado en mí el deseo sincero de ayudar al prójimo. Es así como llegué a Borinage, en el sur de Bélgica. Es el lugar donde viven los más pobres de los pobres. Todos trabajaban en las minas y hasta los pequeños de apenas 10 años ayudaban a jalar la carretilla llena de carbón. Ellos sí me necesitaban para al menos recibir unas palabras de consuelo en el oficio dominical. Como yo no había terminado mis estudios, estaba en calidad de prueba, pero eso me afectó para preparar afanosamente mis sermones. Mi público eran mujeres y hombres escuálidos, pálidos, ennegrecidos de carbón, con ojos de hambre y miradas de sufrimiento. En ese tiempo, papá me enviaba algo de dinero para mantenerme hasta que me llegó la noticia del comité evangelista de que mi buena labor había merecido que se me otorgara un sueldo. Un día solicité al capataz que me permitiera acompañarlo al fondo de la mina. ¡Qué espectáculo más desolador! Ver a esa gente trabajando como animales a más de 600 metros de profundidad en condiciones de seguridad nulas me afectó muchísimo. Quería romper a llorar como un niño, pero solo alcancé a escuchar mi propia voz desde el púlpito de la iglesia que les repetía una y otra vez el amor de Dios por los hombres. Pero no, ya no podía creerme ni siquiera a mí mismo. Todo era una hipocresía. ¿Cómo podía haber un Dios que permitiera todas estas injusticias? Y yo,
¿Con qué derecho podía hablar cuando gozaba de una cama caliente y de buena comida? Así pues, repartí mi ropa, mi colchón, mis cobijas, traté de convertirme en uno de ellos para predicar con sinceridad. Ellos me necesitaban y yo trataba de ayudarlos como podía. Algunas veces los consolaba, otras simplemente los acompañaba. Luego les llevaba mi comida. Era gente sencilla, quienes me nombraban el hombre Cristo. Pero ya había perdido a Dios y me había perdido a mí mismo. ¿Recuerdas, Teo? Ya no tenía sueldo. Era un bueno para nada. Papá luchaba para que saliera de ese sopor. Algunas veces, tratando de forzarme, dejaba de enviarme dinero y entonces tú lo hacías. Después tú también te hartabas y suspendías la remesa, y papá la reanudaba. Y yo, medio muerto de hambre y frío, pasaba los días observando cómo escupía la tierra a mis amigos, los mineros, al final de la jornada. Aunque esta escena me obsesionaba, quería retenerla. Fue así que, con cierta ausencia, la derramé sobre un pedazo de papel, ayudado solo por un trozo de carbón, cuando empecé a dibujarlos. Un día tras otro hacía lo mismo. Después quise dibujar otras estampas de la vida. Lugares dentro de las casas, personas, todo lo que podía ver. Fue algo maravilloso. Ya no era un fracasado. Había encontrado el motivo de mi vida en mi arte. Tú fuiste a rescatarme y me enviaste a La Haya, en donde empecé a estudiar afanosamente mi nueva profesión, entre otros artistas, quienes me introdujeron al óleo, orientando mi estilo hacia la naturaleza muerta. Pero mi problema era el dinero. Comía o compraba lienzos y alquilaba modelos. Cuando conocí a la prostituta Cien, me la llevé a vivir a casa con sus 2 pequeños hijos, y ella me servía de modelo gratis. Así ya me alcanzaba para mis lienzos y para medio comer. Me sentía contento y hasta estaba dispuesto a casarme con ella, pero cuando mis puritanos tíos se enteraron, me bloquearon y ya no compraron ninguna de mis obras. Decepcionado y muy débil por los grandes periodos que había pasado alimentándome con café y pan, y algunas veces solo café, me fui a Nuenen con mis padres. Yo los amaba y ellos a mí, pero no entendían que yo no estaba interesado en la religión, que solamente quería pintar, así que en cuanto me sentí recuperado, me fui. Ahí fue lo mejor, cuando llegué a París a vivir contigo. Nunca te avergonzaste de mí a pesar de mi facha con ropa vieja y sucia, mi barba larga y tú siempre elegantemente vestido. Aún recuerdo vivamente cuando me enseñaste las obras de los impresionistas, Manet, Degas, Renoir, Monet, Lautrec, Gauguin, Cézanne, quienes trabajaban solamente con colores claros. Ellos habían descubierto el aire y la luz, la atmósfera y el sol. La pintura ya nunca volvería a ser lo que había sido. Se les llamó impresionistas, cuando Monet expuso una tela que intituló Impresión, la salida del sol. Un crítico periodista calificó esa exposición como una exhibición de un impresionista, y el nombre se les quedó a todos los que usaban esa técnica. Yo me enamoré de su arte, y me uní a ellos en su pasión por pintar, en su ansia por vender, en sus carencias y hasta en las ideas comunistas que compartíamos, aunque en mis pinturas deseaba un método definido propio. Por eso me sugeriste salir de la gran ciudad, para irme al campo, y qué mejor lugar que al sur de Francia. Aquí, en Arles, todo era perfecto para pintar, y por ello no me importaba estar bajo el intenso rayo del sol durante horas. Tomaba ajenjo y fumaba sin parar. Así me gané el apodo de loco rojo entre la población. Y es que podía pasar sin familia, sin amor, sin salud, podía arreglarme las incomodidades, medio muerto de hambre y aún sin Dios, pero no podía privarme de algo que era más que yo mismo, de algo que era mi razón de vivir, el poder y la habilidad de crear. Fue en esta época cuando Van Gogh pintó los lirios y los girasoles, este último catalogado como el cuadro más caro de la historia del arte contemporáneo por su magnífica expresión de la naturaleza. Van Gogh abusó de su deteriorada salud. Sus primeras crisis las atribuyeron a una insolación, luego a epilepsia, pero cuando se cortó una oreja para regalársela a otra amiga prostituta, sin realmente entender por qué lo había hecho, su hermano Theo consideró que necesitaba un tratamiento psiquiátrico. Se lo lleva a Saint-Rémy y lo interna. Al principio fue muy difícil para Vincent, pero poco a poco se fue haciendo parte de la comunidad entre los enfermos. No tardó en pintar el paisaje que se divisaba desde la ventana,
pero cuando le permitieron salir a pintar con la promesa de regresar, no pudo hacerlo. Una vez más lo encontraron desvanecido en una zanja y otra, caído al pie de un ciprés a varios kilómetros de distancia. En su inconsciencia, escuchaba a las hermanas comentar sus pinturas y preguntarse si pintaba porque estaba loco o si estaba loco porque pintaba. Theo, enormemente afectado por ver el sufrimiento de su queridísimo hermano, decide sacarlo de esa prisión y darle otra oportunidad para su curación. Se lo lleva a casa del doctor Gachet, en Auvers, quien promete ayudarlo como lo ha hecho con otros pintores. Como Theo había guardado todos sus trabajos, deciden hacer una exposición individual con toda su obra, desde los mineros de Borinage hasta el jardín de Saint-Remy. Pero Vincent bien comprendía que su fin había llegado. Ya lo había sabido en Arles, aunque no había podido terminar como él deseaba. Quería despedirse, pero las palabras no eran su medio de expresión. Hubiera tenido que pintar un adiós. Así que allá en el campo simplemente volvió su rostro hacia el sol y apretó el gatillo del revólver. Todavía su hermano lo alcanzó moribundo, pero ya no había nada que hacer. Sin embargo, hundido en su inmensa pena y con varias dolencias anteriores, Theo también muere 6 meses después. Podemos decir que ni la muerte separó a los dos hermanos. Con su característica pose, al rellenar su pipa, Vincent siempre se esforzaba en expresar el dolor profundo, y no una mera melancolía sentimental. Quería que la gente pudiera decir al contemplar sus cuadros, este hombre siente profundamente. Su obra se puede dividir en 2 partes. La primera refleja una gran influencia de Rembrandt. Sus lienzos estaban colmados de fuerza y firmeza en el trazo, además de un carácter grandioso. La segunda etapa está matizada con trazos frágiles y arremolinados que denotan el estado mental en que se encontraba. Su capacidad creadora no tuvo límites, pero fue tortuosa y violenta. Pinta entre 800 y 900 cuadros.